Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Ruta Verde. Pues bueno, vamos a empezar con una conversación, una charla sobre los 10 teorías alternativas al origen de los ovnis. Y quiero, pues bueno, hacer este estreno para que pueda haber un chat, para que esté un estreno con un chat en vivo y podamos conversar. No estoy o no puedo transmitir en la noche como siempre lo hago, pero sí que puedo grabarlo en las tardes y transmitirlos en las noches. Ahí estaré observando los comentarios, leyéndolos y bueno, pues estaré tomando en cuenta sus opiniones para los próximos videos, ya sean temas y también en las teorías. Yo quiero preguntarles a la comunidad que está aquí en vivo y a los que nos ven en diferido. Quiero preguntarles qué origen o qué orígenes pudieran tener los objetos voladores no identificados. Al final de cuentas, las explicaciones pueden ser muy distintas, muy diferentes, y yo quiero pues hacer esta selección de teorías, de hipótesis, de diferentes posibilidades. Los ovnis, al final de cuentas, pues si algo nos han mostrado es que son escurridizos, ¿no? Son muy escurridizos y tienen diferentes características. Depende en qué zona y cuándo fueron los avistamientos. Podemos decir que algunos son acuáticos o que tienen la capacidad acuática, otros que prefieren las tormentas eléctricas, otros que prefieren las tormentas, y hay muchos fenómenos. Algunos incluso donde han aparecido criaturas y otros que son tan pequeños que uno imagina que tal vez sean algún tipo de dron. Quiero platicarles 10 posibilidades distintas a las más típicas, ¿sí? Vamos a platicar de distintas razones por las cuales podrían generarse esta realidad, porque la realidad es que están ahí, son fenómenos que no se han podido explicar bien a bien, que tienen muchas explicaciones, ¿verdad? Vamos pues entonces, muchísimas gracias a los que están comentando, muchísimas gracias a los que pues lo verán después. Pero déjenme su comentario, por favor, de qué temas te gustaría ver próximamente en la Ruta Verde, ¿ok? Bueno, pues la primera, aseguran que las luces que aparecen podrían tener diferentes orígenes. Un profesor llamado Michael Persinger en la década de 1970 generó una teoría muy interesante, la teoría de la tensión tectónica, que asegura, según él y otro autor que lo desarrolló un poco más, que fue Paul Devereux, él asegura que aunque muchos avistamientos no se pueden explicar con esta teoría, algunos sí podrían explicarse. Y asegura que la luminosidad atmosférica pudiera tener una razón meteorológica y una tensión tectónica en la corteza terrestre, porque asegura que se generan fuentes de energía que son pues poco conocidas, y que aunque hay algunos estudios al respecto, él cree que algunos de las luces de la Tierra aparecen casi siempre que hay fenómenos tectónicos, sismos básicamente, ¿no? Y bueno, a esto le han llamado, ya han encontrado indicios de que en otras culturas ya se había descubierto esto. Le llamaban las luces fantasmas, que bueno, creían que eran por dragones, o que los dragones aventaban estas luces. Esto en el budismo. También hay otros fenómenos que podrían ser explicados, como los cohetes fantasma, los Foo Fighters, las velas de cadáveres, las hadas, porque luego son luces muy pequeñitas que van flotando como orbs, y que aseguran que esos podrían ser fenómenos creados por el movimiento tectónico, ¿verdad? Esa es una idea, ¿verdad? Ese es un concepto, esa es una teoría. La siguiente teoría está un poco más extraña, y vamos a ir poco a poco metiéndonos más al misterio, ¿no? La siguiente aseguran que, bueno, esta podría ser un origen de una dimensión distinta, una cuarta dimensión. Imaginémonos que estamos en tres planos, digamos, pero que hay una característica de un plano distinto que no es visible siempre para nosotros, pero que en algunas ocasiones esta entidad o este objeto, estos objetos aparecen al menos en parte, ¿no? No podemos verlos completamente, porque aseguran que
no nos lo permite la dimensión. Dice lo siguiente: imagina un plano en el que viven criaturas bidimensionales. Ellos no podrían percibir una tercera dimensión. O sea, si todo fuera de 2 dimensiones, los que estamos en la tercera dimensión podemos ver cosas que ellos no pueden ver, ¿verdad? Y ellos solamente verían una capa de esa dimensión y dirían: ¿qué es eso que aparece ahí? Esa capa rara que aparece ahí, muy raro, no sé, no tiene explicación, porque solamente verían un pedacito de la tercera dimensión. Y a lo mejor existe una cuarta, una quinta, una sexta, varias dimensiones más adelante que no tenemos capacidad de observar por completo. O sea, que nosotros tenemos una mente más de 3 dimensiones y que esa cuarta, quinta y sexta dimensión es solamente visible por pequeños pedazos, pero que no tenemos la posibilidad de verlos completos, ¿verdad? Entonces allá se han hecho algunas afirmaciones y se han estudiado estas posibilidades. Dice, por ejemplo, si una esfera de 4 dimensiones se transforma y genera lo que ellos llaman una hiperesfera, podría o pasar a través de nuestro espacio tridimensional y parecería en nuestra percepción limitada pues una especie de esfera que aparece y lo desaparece, pero que realmente lo que está haciendo es que esta hiperesfera está en diferentes, digamos, dimensiones que no alcanzamos a ver completamente. Dice, cualquier objeto de 4 dimensiones que entrara a nuestro plano tridimensional parecería ser capaz de cambiar de forma, moverse de manera imposible y desmaterializarse, pero digo, porque existen estos avistamientos de ovnis que se transforman, ¿no? Yo vi uno de ellos, de los pocos avistamientos que he visto así claramente. Uno de ellos era una esfera que después dentro de la esfera surgió otra esfera del mismo tamaño y dentro de esa otra esfera surgió otra y empezaron a formar una especie de esferas pegadas en forma de un arco, ¿no? Y después estas empezaron a avanzar, pero dices tú, ¿cómo es posible que una esfera de un tamaño grande surja otra esfera también del tamaño grande y luego otra y otra y otra? O sea, no tiene lógica bajo las leyes de la física, ¿no? Pero pues es lo que sucedió, ¿verdad? Y bueno, el punto es que a lo mejor lo que estamos viendo es un pedazo de esa dimensión, pero no completo, ¿verdad? Esa podría ser la realidad, ¿verdad? O la otra realidad alternativa del origen de los ovnis. El número 3 es que el origen de los objetos voladores no identificados pudieran ser entidades, pues dicen, demoníacas, ¿no? Y esta es una teoría de las que para mí pues no tiene mucho sentido, ¿no? Porque pues no le veo lógica, pero pues lo voy a platicar porque muchos aquí me han dicho que creen en esa teoría, así que pues lo voy a platicar, ¿no? Dice, algunos creen que los avistamientos de ovnis son en realidad manifestaciones de alguna entidad, digamos, oscura, ¿no? Llámenle demonios, llámenle lo que ustedes quieran. Dice, desde hace tiempo se ha analizado esta teoría que postula que la abducción de ovnis es en realidad una abducción por parte de las fuerzas del mal, digamos, unas fuerzas oscuras, o unos dirían demonios, etcétera. Esas fuerzas llevan a las personas a involucrarse en relaciones sexuales, hablan de un tipo de posesión. Vamos, ya hay muchas historias al respecto desde la antigüedad, los famosos Nefelim, entre otras historias de entidades oscuras que se llevaban al ser humano y que los abducían, bueno, los secuestraban, se los llevaban y bueno, pues los hacían caer en pecado, digamos, ¿no? Una cosa así, ¿no? La aparición de ovnis también está ligada al ocultismo, dicen algunos. Muchos abducidos por ovnis han tenido experiencias previas con prácticas de ocultismo. Y esto pues hace pensar que a lo mejor por eso los abducen, porque han practicado el ocultismo y por ahí viene el problema, ¿no? Dice, mientras tanto, los círculos de las cosechas representan de forma esotérica de comunicación relacionada con el Cábala y los Illuminati, un lenguaje que algunos aseguran es pues del ocultismo y del oscuro, digamos, ¿no? De este tema o de esta teoría, pues bueno, han surgido, por ejemplo, la idea de los grises, de los reptilianos, de muchas cosas así, ¿no? O sea, desde ahí viene, ¿no? De esta, digamos, versión religiosa, ¿no? Es una versión totalmente religiosa, una adaptación del fenómeno ovni a el mundo, pues, religioso, ¿verdad? Ese es el punto que yo veo aquí, pero pues espero sus opiniones. El punto número 4,
Sí, el 4. Vamos a platicar de esta idea, ¿no? Que es tal vez la más absurda de todas, pero pues hay teorías. Ernest Zundel, que es pues un personaje muy controvertido, Jacques Beyer entre otros, aseguraban que pues los nazis en su momento tenían avances tecnológicos muy importantes y que cuando la guerra se complica ellos deciden esconderse y esconder los avances tecnológicos que tenían. Hay una sociedad llamada la Sociedad Brill. Supuestamente esta Sociedad Brill surge de estos grupos nazis y entonces ellos tenían ya objetos voladores no identificados, o sea, naves discoidales que pueden volar y que tienen poder antigravedad y que, bueno, muchas cosas que incluso al día de hoy no son posibles. Bueno, supuestamente ellos ya los tenían listos, ¿no? Entonces la idea es, y eso surgió desde, insisto, desde los 40, 50, esta teoría de que una élite de Alemania se esconde. Incluso algunos decían que se fueron a la luna, cosa que ya se me hace demasiado exagerada, pero otros decían que se fueron a una isla, que se fueron a Sudamérica, para tratar de seguir pues haciendo avances tecnológicos y que podían tener la capacidad incluso pues de estar en la profundidad del océano. Pero bueno, supuestamente ellos tenían la capacidad de propulsión por un motor electromagnético gravitacional conocido como el Tull Triemberg, que bueno, pues esa sería la tecnología que utilizaron para poder escapar y para poder desarrollar todo esto, y que lo siguieron desarrollando en todos estos años, ¿no? Todos estos años ellos siguieron desarrollándose supuestamente, y pues ahora tienen tecnologías todavía más avanzadas, pero que no gobiernan un país en sí, sino que están como que regados en diferentes partes del planeta y fuera del planeta supuestamente, ¿no? Pues bueno, está muy absurda la historia, pero pues es otra más de las que circulan por ahí. La número, creo que esta será la 4 realmente, bueno, no importa, pero vámonos a la siguiente. Esta es muy interesante porque a lo mejor tiene en parte verdad, y la he estudiado ya hace un tiempo y se me hace muy interesante, que es la teoría de que los objetos voladores no identificados son creados por arcontes, ¿verdad? A ver, según la teoría gnóstica, la intrusión de estos seres es que pues en el año ya por 1600 surge una teoría de los textos Nag Hammadi que se descubrieron en Egipto en 1947 y contenían información de un grupo de seres que son inorgánicos. Esos seres ya también son descritos en los chamanes de acá de América y de otras partes del mundo, ¿no? Son seres que son energía y que son como vampiros de la energía, que básicamente lo que hacen es absorber las emociones, las buenas y las malas, las absorben, y esas pues es el alimento de los arcontes, ¿no? Entonces ellos aseguran, ¿no? y que aparte tienen una capacidad como de, o sea, existen como categorías de arcontes, es así como un poco complejo para un solo pedacito de video, pero si quieren después hablamos nada más de ese tema porque sí está medio extenso. Pero estos seres o estos supuestos arcontes serían una entidad que están pegadas a cada persona, o sea, cada ser humano en teoría tendría como, este es el ser humano y tienes como pegado un arconte, y ese arconte está absorbiendo esa energía, ¿no? Y esa energía es de la que se alimenta ese y otros más, ¿verdad? De las emociones, ¿no? Es como del ego, por así decirlo, ¿no? Y supuestamente la voz interna de cada persona es precisamente el arconte. Entonces así te manipula, ¿no? Usando como tu propia voz para que tú creas desde que naces que tú estás pensando una cosa o que estás pensando otra, cuando a lo mejor tú no eres el que está pensando eso, sino que realmente es el arconte. Y entonces tú un día dices, chin, no quiero comer eso, ¿no? Y tú dices, bueno, sí, pues no quiero comer, o sea, porque crees que tú lo estás pensando, pero realmente no. Supuestamente esa es la idea, ¿no? Entonces, esto hace que el ser humano limite sus capacidades mentales. O sea, que sin los arcontes el ser humano tendría una capacidad impresionante, tanto cognitiva como de poderes mentales como telepatía, telequinesis, entre otras, ¿no? O sea, que su poder está coartado, está
limitado por esa entidad desde hace miles de años, ¿verdad? O esas entidades, ¿no? Porque son muchas. Entonces, en ocasiones estos seres se pueden ver. Por ejemplo, cuando una persona está enferma, cuando está alguien muy medicado, cuando consume algún tipo de droga, de cosas así, pues la persona puede verlos. Entonces por eso hay descripciones de monstruos, pero también descripciones muy bellas, porque te pueden cambiar de forma, ¿no? Entonces, aquella persona que quiere vencer a estos arcontes, lo que tiene que hacer es pues dejar de escuchar esa voz del ego, por así decirlo, y simplemente actuar bajo pues las cosas que se te van presentando, o sea, estar en el presente. Esa famosa fórmula de meditar y de estar en el presente sería como el ideal para vencer a estas entidades y no darles más de esa energía vital que nos hace pues tener una vida no nada más extensa, sino también una vida pues con habilidades sorprendentes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Vamos a la siguiente. Este es el número 5. La teoría número 5. Está bien interesante esta, porque asegura que podrían ser entidades plásmicas, entidades de seres extramófilos. La idea es que estos objetos que aparecen por ahí, y objetos y entidades que incluso han visto en el espacio, no es tanto que sea una entidad tecnológica en la que el objeto en sí no es un objeto separado a la entidad, sino que el objeto en sí mismo es la entidad. O sea, el objeto y la esfera, el disco y todo esto es la entidad pues no humana, ¿no? La teoría afirma que hay una especie de seres que están en lo que ellos llaman espacio interplanetario, y que estas criaturas serían de energía pura, que serían básicamente pues de plasma, ¿no? Y de otros tipos de energías pues que forman a estas criaturas supuestamente como una especie de organismo multicelular, por así decirlo, pero que están hechas pues de pura energía. Algunos tienen forma y son energía consciente, y otros solamente son conciencia sin siquiera forma, ¿verdad? Y entonces tienen capacidad de manifestarse de ciertas maneras en algunas ocasiones y crear cosas que nosotros vemos como un ovni o como un alien, pero que realmente son seres energéticos puramente. Espérame tantito. Ay, está bien caliente. Lo quemando. Bueno, la teoría asegura que estos seres andan en todo el universo, pero que son atraídos por la energía electromagnética que crean las tormentas, los huracanes, los satélites, los aparatos, las antenas. Y por eso se habla que donde hay grandes antenas de corriente eléctrica, donde se genera esa energía electromagnética, estas entidades aparecen más. Y siempre se ha dicho que hay más fenómenos paranormales donde hay más campos electromagnéticos, y es algo que pues yo he medio comprobado, o sea, no directamente conmigo, sino con personas. He podido entrevistar a personas que viven en lugares donde hay mucho electromagnetismo, porque hay una industria, porque hay un aparato, porque lo que sea. Y ellos sin saber, yo les pregunto, y no te han pasado cosas raras aquí. Siempre me dicen que sí, que han vivido cosas muy extrañas, y me describen un montón de fenómenos que no tienen explicación. Y ya es cuando yo les digo, bueno, posiblemente estén generándose por este campo electromagnético enorme. Pero bueno, con fines reproductivos, estas entidades necesitan mucha energía, y entonces les gusta migrar también a Júpiter, Venus y también la Tierra, donde haya grandes tormentas y energía de este tipo. Hay ya desde el 59 teorías que hablaban de esto, ¿no? Los bichos en el cielo le llegaron a llamar en su momento por esos años, y era porque a través de ciertas cámaras fotografiaban en el espacio y en la atmósfera bichos muy grandes, cosas que parecían más como animales o seres vivos, pero que eran pura energía, pura luz, y pues bueno, eso también podría explicar parte de los fenómenos. Vamos a la siguiente, que esta es una de mis teorías favoritas y la de muchos de ustedes también. Esta es la número 6, y quiero pues nada más pedirles un enorme favor, porque pues hablar de estos temas no es nada fácil. Muchas veces pues no llegamos
la comunidad o a la gente que nosotros quisiéramos saber en cuanto a cantidad de personas, se requiere pues llegar a mucha gente para poder estar dedicado a esto. Así que si tú puedes ayudarnos compartiendo, dándole like, dejando comentario o todo eso al mismo tiempo, pues sería ideal. La idea de que los seres que aparecen y que nos decimos es que son aliens o que no sé qué, o los mismos objetos, vendrían en esta teoría de otro tiempo, pero de aquí mismo, de la Tierra. Los objetos voladores no identificados podrían ser viajeros en el tiempo. El doctor Bruce Goldberg, hipnoterapeuta, y bueno, pues asegura que los seres que aparecen, las entidades que aparecen son, digamos, viajeros del futuro. Les dice crononautas, dice ellos no son aliens, ellos son crononautas, ellos son de la Tierra y probablemente muchos de ellos seamos nosotros mismos, pero que hemos evolucionado a diferentes formas. Aseguran que a través de la quinta dimensión ellos pueden pues utilizar una técnica para viajar en el tiempo. También hay una persona que asegura que un caso en Rotterdam en 1980 sucedió pues eso, que un ser humano de esta época se subió a una de estas naves supuestamente invitado por estos seres y lo llevó a explorar diferentes tiempos de la Tierra. Y así hay muchas historias, ¿no? En Egipto y en otras culturas, Nazca, en China, en diferentes momentos hubo historias en algún momento que decían que podían viajar a otros tiempos. Incluso se habla de que Nostradamus y algunos videntes de diferentes épocas fueron viajeros en el tiempo con estas naves y por eso lograban decir, bueno, es que una ave metálica chocará contra unos edificios. Pues sí, pues no es un ave, es un avión, nomás que pues son viajeros y no conocen los términos, ¿no? Supuestamente, ¿no? O sea, bueno, la idea es que estos somos nosotros mismos que estamos explorando diferentes tiempos, tal vez nada más para documentar nuestro pasado o tal vez con algunas otras finalidades, pero al menos eso explicaría por qué es tan escurridizo el fenómeno, por qué no quieren hacer contacto tan fácil, ¿no? Algunas veces han hecho contacto, pero ha sido muy raro, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues tal vez sea la explicación. Entonces, pues vamos al siguiente fenómeno, pero ya desde diferentes épocas explican cómo supuestos seres de otras épocas viajaban, ¿no? Ya se habla hasta de viajeros de 8, 9 mil, 10 mil, 15 mil años hacia futuro, y que eso permitiría explicar también pues las diferentes morfologías que tienen los seres, ¿verdad? Hace un tiempo les mostré cómo creen los científicos que van a ser los seres humanos en algunos miles de años, ¿verdad? Y mostraban cómo pues el ser humano tendrá cada vez las manos más largas, ¿verdad? Y la cabeza más grande, los ojos más grandes, el cuerpo más pequeño, ¿no? Y que es como los hemos visto, ¿no? Esos seres, ¿no? Cuando vi esa descripción de estos especialistas, dije pues sí, a lo mejor eso explica, ¿no? Que son viajeros de otros tiempos, pero que somos realmente nosotros, ¿no? Que tal vez algún tipo de situación planetaria nos haga cambiar de forma, también podría ser, ¿verdad? Podría ser, pero bueno, vamos a otro asunto importante. Hay una teoría en la que habla de que los objetos voladores no identificados podrían ser una especie de experimento. Miren, déjenme les platico a qué me refiero. El científico informático y astrofísico de Estados Unidos, Jacques Vallée, bueno, es franco-estadounidense, asegura que, pues bueno, los extraterrestres están haciendo como una especie de experimento, dice él, con nosotros mismos. Dice, a medida que pasa el tiempo, sus puntos de vista han comenzado a cambiar. En su libro Passmort to Magonia, en 1969, avanzó la teoría de que los objetos voladores no identificados son de naturaleza paranormal, o sea, no tanto que sean una tecnología. Ya han estado con nosotros en diferentes formas a lo largo de la historia humana, manifestándose como cuentos de hadas, milagros religiosos, pero asegura Vallée que siempre han estado en todas las épocas en diferentes formatos, ¿no? Pero que son un fenómeno paranormal, no un fenómeno de tecnología de otros seres.
y asegura lo siguiente: el fenómeno ovni es un sistema de control que influye en la comprensión humana de la realidad, ya por una inteligencia metafísica de naturaleza desconocida. O sea, ¿quién es el que lo hace? No sabemos, pero es alguien que quiere generar o formar un sistema de control, asegura. Hay un libro que se llama Forbidden Science y que habla sobre el fenómeno ovni y asegura que pues el fenómeno representa un nivel de conciencia que aún no hemos reconocido o desarrollado lo suficiente para poder entender y en qué grado de manipulación se está haciendo tanto en el espacio como en el mismo tiempo. Dice: el primero es el objeto físico, cuya naturaleza exacta se niega a especular, pero que seguramente contiene una gran cantidad de energía electromagnética en un área pequeña. La segunda posibilidad es que es percepción y que los testigos estén viendo un objeto que vuelve en físico a través de la mente. Entonces, ¿qué es? Una realidad que el ser humano crea por necesidad de creer, digamos, ¿no? Que es una teoría que ya he comentado antes, o estamos hablando de otra situación, ¿verdad? De otra posibilidad, ¿verdad? Vamos a una más, ¿no? Faltan dos. Porque aquí viene una muy extraña. Vamos a eso entonces. Dentro de la idea de que el reino animal también forme parte del fenómeno es otra posibilidad. Dice esta teoría alterna al fenómeno ovni, dice que el doctor Kenneth Ring explica que las experiencias extracorporales, las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias chamánicas, las experiencias psicodélicas, los terrores nocturnos y los encuentros con ovni tienen un puente que los conecta, el producto acumulativo del propio pensamiento imaginativo. Dice: este reino se ha asociado a lo largo de la historia con las hadas y las criaturas legendarias, pero en el mundo moderno se percibe a las entidades del reino como seres extraterrestres. Se dice que esto explica la historia de supuestas relaciones entre hadas y criaturas parecidas a elfos. Esto en el folclore de diferentes culturas, ¿verdad? ¿Verdadito? Dice: los chamanes místicos y visionarios tienen una capacidad de observar diferentes reinos en diferentes dimensiones. También las personas con algún tipo de meditación o incluso con algún tipo de planta psicotrópica podría ser que vean ese tipo de, digamos, dimensión, ¿no? A ver, dice lo siguiente: sin embargo, mientras que las experiencias cercanas a la muerte suelen ser experiencias trascendentales, las abducciones de ovnis son distintas. Estas están más asociadas con un sentimiento como de rapto, como de forzarte a algo, digamos, ¿no? Incluso genera un estrés postraumático en algunos casos. Ambos son vistos como una especie de iniciación, pero con diferentes resultados. Asegura que tal vez toda esta situación sea una especie de realidad mística y no tanto tecnológica de otros seres, ¿no? Pues bueno, ahí está el tema. Y vamos a otra idea, a otra teoría, la número 10. A ver, dice lo siguiente: hay un teórico y comunicador, Mark Tonis, que afirma que si aceptamos que los objetos voladores no identificados son creados por una civilización avanzada, podríamos concluir que es más probable que la civilización se origine aquí mismo en la Tierra, y no en un planeta distante, sino que tal vez sea debajo de la Tierra, debajo del océano, algo así como intraterrenos le dicen, o criptoterrenos también le llaman, ultraterrestres también le llaman, y que ellos tienen capacidades de entrar a la Tierra, salir e incluso viajar a otras dimensiones, pero dentro de la Tierra. Fíjense nada más. Todos estos seres vivos, como el chupacabras, el pie grande, el yeti y tantos otros que son, pues dicen algunos, solamente una leyenda, pero otros dicen no, es que estos entran y salen de esta dimensión y se meten a otra, ¿no? Otra dimensión dentro de la Tierra. La Fuerza Aérea de Estados Unidos pues ha estado investigando algunos casos de criaturas que no se pueden explicar, ¿verdad? Que han aparecido en algunas partes del mundo y han estado ahí intentando indagar un poco, ¿no?, de este tema. Admiten que podría ser
que algunos de estos casos intraterrestres tengan conexión con extraterrestres, o sea, que sí haya una relación muy fuerte entre intraterrenos y extraterrestres, y esto también pues sería otro tema interesante. Asegura que los criptoterrestres no es que sean demasiado avanzados, sino que cuentan con algunas cosas muy avanzadas, pero con otras que todavía no tanto. La adaptación física, el tema genético, ciertos temas que no han avanzado tanto, y otros temas como la posibilidad de viajar en el tiempo o de viajar en el hiperespacio sería posible a través de sus creaciones, ¿no? Aseguran que estas entidades, específicamente los intraterrestres, tienen algo de control con los seres humanos que vivimos fuera, o sea, que han manipulado un poco al mundo para tener un poco de control y así pues librarla. Y ellos entran y salen, o sea, ellos van al fondo de la Tierra, tienen sus bases, tienen todo ahí, pero salen a la Tierra como cualquier ser humano y andan por ahí circulando sin problema, ¿no? Supuestamente. Obviamente, pues aquí están 10 alternativas que les acabo de platicar del mundo alien, del mundo ufológico, del mundo extraterrestre. Claro que hay muchas más teorías, ¿no? Hablaban algunos que si estas entidades realmente no son orgánicas, sino que son cyborgs o de a tiro robots que parecen orgánicos pero que no lo son. Otros aseguran que son los creadores del ser humano aquí en la Tierra, o sea que más bien ellos llegaron aquí y dejaron algunos de ellos mismos, se quedaron aquí y pues empezaron desde cero. Y ellos se fueron por miles de años, después regresaron, pero ya sin querer contactarnos ampliamente, ¿no? Nos dejan aquí como para que evolucionemos solos y a nuestro propio ritmo. Pero bueno, de estas pues podría haber muchísimas teorías. Yo creo que de forma inacabable no podemos. Pero me encantaría ver cuáles son las que más les interesan, ¿no? La del tiempo, por ejemplo, me parece que es de las más interesantes, de las más llamativas, ¿no? Me parece a mí. Y que tienen más lógica que algunas otras teorías, obviamente, ¿no? También eso es algo que hay que decir. Si alguna de ustedes, alguno de ustedes creen que una de estas teorías es real, ¿cuál sería? ¿O cuáles serían? A lo mejor dicen, no, pues la 1 y la 3, o la 4 y la 5, y así. Bueno, pues ustedes deciden cuál es la teoría que más les lata, que más crean, pues tiene un potencial, ¿no? Eso me encantaría poder pues dialogarlo con ustedes, ¿no? También, pues bueno, lo que les decía hace un momento, sería buenísimo poder conocer sus opiniones, qué más les gustaría ver en el canal, ¿no? Qué no les gustaría ver ya en el canal también, ¿verdad? Sería interesante. Y bueno, pues yo aquí lo estaré tomando muchísimo en cuenta, ¿no? Quiero mandar un saludo aquí a la comunidad que nos ha ido dejando comentarios en anteriores videos, ¿no? Como a Angoni 1, ¿no? A Susana Flores, Delia Valdés, Aurelio Mera, Luz Mariela, ¿no? Dice, la vida tiene muchos misterios, ¿no? Haciendo referencia a una historia que platiqué por ahí en Shorts. MCRB dice, un ovni, vamos a tomar registros con la peor cámara que alcance. De verdad es que tiene razón. O sea, rara vez una persona tiene una buena cámara, porque las cámaras realmente buenas son súper caras. Entonces, pues sí, grabar con un celular no es posible. O sea, aún y que tengas el mejor celular del mundo, las cámaras son muy limitadas, lamentablemente todavía, y sobre todo para objetos rápidos y que estén lejanos y en la noche, pues es muy difícil, ¿no? Entonces, pues sí, así está la cosa. Es la realidad que tenemos en cuanto a cámaras. Bueno, los que me han estado preguntando sobre el tema de los sueños, sí, me gustaría volverlo a tocar ese asunto más adelante, así que lo estaremos haciendo. Saludos a Carmelita, saludos a Edgar Omar Mesa, a Rosa Carrera, a Ricardo Campo y a toda la comunidad que nos va, Dimitri Aguirre, Matt John, José Antonio Pereira, Luis Alfonso Acevedo, qué onda, Mercedes Garcés, América Linares, muy buenas, muchísimas gracias por tu comentario. Bueno, pues nada más, es lo que les quería platicar, ¿no? Estaré atento a tus comentarios. Vamos a seguir indagando estos temas que son de verdad muy interesantes y que nos muestran lo complejo que es la temática ovni y del misterio en general. Un abrazo, que estén muy bien, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende de la hora que nos veas. Si nos pudiste ver en estreno, pues
pues hay un chat en vivo en el cual pudieron platicar ahí, así que me da mucho gusto. Nada, pues seguimos conversando aquí, pues en la Ruta Verde. Hasta luego.